Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda su amiga Rosana Calderón. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje de la casa para continuar avanzando en el desarrollo de sus competencias. También damos la bienvenida a nuestra amiga Silvia, que nos acompaña el día de hoy. Gracias. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. La sesión del día de hoy comprenderá dos momentos. El primero relacionado al conocimiento de la experiencia de aprendizaje que desarrollaremos como proyecto. Y el segundo momento, lo que corresponde al área de ciencia y tecnología. Ahora conocerán en qué consiste nuestro proyecto integrador. El título es Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludables desde nuestra identidad y diversidad. Será una experiencia muy interesante que abordaremos desde todas las áreas durante 2 semanas, desde el día de hoy, 17 al 28 de agosto. Continuamos con la presentación de nuestro proyecto. La preocupación de la sociedad y sus autoridades es lograr el bienestar general de la población. El estilo de vida es la base de la calidad de vida y es el conjunto de decisiones y acciones que llevamos a cabo día tras día y que influyen de manera positiva o negativa en nuestra salud y bienestar. Sin embargo, el sedentarismo, el abuso de la tecnología, el no alimentarse adecuadamente, entre otros, se asumen como estilos de vida y son los principales factores que afectan la salud y el bienestar emocional, especialmente de los adolescentes y jóvenes. Frente a esta situación, corresponde que reflexionemos y aprendamos a cuidarnos nosotros mismos, reconociendo y diferenciando aquello que nos causa daño de lo que es beneficioso para cada persona y para la sociedad. Este cuidado debe partir por reconocer, practicar y valorar estilos de vida saludables que contribuyan a alcanzar nuestro bienestar. Por ello, el reto que nos planteamos es: ¿cuáles son las prácticas de vida saludable que nos hacen vivir emocionalmente bien? ¿Y cómo podemos promoverlas en la familia y comunidad? Así es, estimados estudiantes. Ese es el reto y producto del proyecto. Será un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son: expresa y sustenta la importancia de fortalecer las prácticas saludables para desarrollo del bienestar emocional. Redacta de forma coherente y clara, considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos ortográficos, utilizando un vocabulario adecuado que brinde sentido al texto. Plantea conclusiones sobre la importancia de las prácticas deportivas para lograr el bienestar emocional haciendo uso de la desviación estándar. Argumenta sobre las implicancias de los avances de la biotecnología en la vida de las personas. Gracias, Silvia. Ahora, nuestros estudiantes conocerán que desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones para continuar avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes desde la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El día de hoy serán capaces de sustentar que el material genético de una especie puede ser aislado y transferido para la expresión de determinados caracteres mediante técnicas en biotecnología.
En la segunda sesión van a fundamentar su posición considerando las implicancias éticas y sociales del uso de la biotecnología, relacionando con el bienestar de las personas. El título de la sesión que desarrollaremos el día de hoy es Conocemos nuestro proyecto integrador, fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad y comprendemos procedimientos de manipulación genética en organismos. Ahora te invito a asumir el reto. Empezamos. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, escuchen con atención la siguiente situación. Juan es un señor que desde hace un tiempo le detectaron diabetes. Él se administra insulina por prescripción médica y sabía que la insulina se obtenía del páncreas de cerdos. Pero se ha enterado que desde hace unos años se produce utilizando bacterias mediante técnicas biotecnológicas, por lo que su hijo quiere explicarle en qué consiste para que se sienta más tranquilo. Imagina que eres el hijo de Juan y tienes el reto de dar explicaciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué explicaciones vamos a dar? Comenta con la persona que te acompaña. Estimados estudiantes, vamos a responder a unas preguntas que nos permitirán construir las explicaciones. Va la primera pregunta. ¿Qué es la biotecnología? ¿Cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo? ¿Cuáles son los usos? Escribe primero en tu cuaderno tus posibles explicaciones. Lo hicieron muy bien. Al final vamos a contrastar sus respuestas con las ideas que construyamos a lo largo de la sesión para alcanzar el reto. Ahora vamos a prestar atención a la información que nos presentará Rosana. Gracias, Silvia. Para explicar qué es la biotecnología, vamos a reconocer algunas situaciones de aplicación de la biotecnología tradicional. El domesticar animales como ovejas y reses para la obtención de sus productos son ejemplos clásicos de biotecnología. También, cuando nuestros ancestros sacan provecho de los microorganismos y han utilizado la fermentación para hacer pan, queso, yogur y bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Durante la fermentación, algunas levaduras descomponen azúcares para obtener energía y en el proceso producen etanol, que es un alcohol como producto de desecho. Cuando se hace la masa del pan, se añade la levadura para que la masa suba. Esto ocurre porque la levadura fermenta el azúcar liberando dióxido de carbono, que es un gas, lo que hace que la masa suba y se creen agujeros en el pan. El alcohol producido por la levadura se evapora cuando se hornea el pan, pero el resto del azúcar permanece en el sabor semidulce de la mayoría de los panes. Escuchamos nuevamente. El domesticar animales como ovejas y reses para la obtención de sus productos son ejemplos clásicos de biotecnología. También, cuando nuestros ancestros sacan provecho de los microorganismos y han utilizado la fermentación para hacer pan, queso, yogur y bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Durante la fermentación, algunas levaduras descomponen azúcares para obtener energía y en el proceso producen etanol,
que es un alcohol, como producto de desecho. Cuando se hace la masa de pan, se añade la levadura para que la masa suba. Esto ocurre porque la levadura fermenta el azúcar, liberando dióxido de carbono, que es un gas, lo que hace que la masa suba y se creen agujeros en el pan. El alcohol producido por la levadura se evapora cuando se hornea el pan, pero el resto de azúcar permanece en el sabor semidulce de la mayoría de los panes. Rosana, también durante miles de años el hombre ha utilizado la crianza selectiva como una aplicación de biotecnología para mejorar la producción de los cultivos y ganado para propósitos alimentarios. Los organismos con determinados rasgos se emparejan a propósito para que se reproduzcan. Por ejemplo, el cruce de las plantas que producen el maíz más grande, dulce y tierno es una forma para el agricultor de optimizar sus tierras y obtener mejores cosechas. Con los animales de granja se utilizan técnicas similares, por ejemplo, con pavos para criar aves que desarrollen pechugas más grandes y tiernas. Muchas de estas prácticas son verdaderas aplicaciones genéticas de la biotecnología. Sin darse cuenta, el hombre ha manipulado los genes durante cientos de años, seleccionando plantas y animales de rasgos específicos. El hombre está escogiendo organismos con genes útiles y aprovechándose de su potencial genético para su propio beneficio. Estimados estudiantes, después de escuchar la información presentada, comenta con la persona que te acompaña qué es la biotecnología. Silvia, para que nuestros estudiantes de quinto grado de secundaria continúen construyendo sus ideas, vamos a invitarlos a identificar de este texto algunos términos relacionados con la biotecnología que les ayudarán. La biotecnología moderna emplea la tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética para transferir genes de un organismo a otro. La ingeniería genética es una herramienta de la biotecnología. Consiste en la manipulación del material genético de células o virus para conseguir un determinado objetivo. La manipulación se realiza mediante herramientas bioquímicas, entre las que destacan las enzimas, que son sustancias químicas capaces de reconocer y cortar el ADN en puntos específicos o de unir fragmentos de ADN de distintas procedencias. Gracias a esta tecnología es posible producir medicamentos de una manera más simple y barata. Así, podemos encontrar en las farmacias insulina producida en bacterias, una vacuna contra la hepatitis B fabricada por levaduras y factores de coagulación para el tratamiento de la enfermedad llamada hemofilia generada en células de mamífero en cultivo. Estimados estudiantes, después de escuchar este texto, escriban un listado de términos relacionados con la biotecnología que les ayudarán en sus explicaciones. Repito, la biotecnología moderna emplea la tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética para transferir genes de un organismo a otro. La ingeniería genética es una herramienta de la biotecnología. Consiste en la manipulación del material genético de células o virus para conseguir un determinado objetivo. La manipulación se realiza mediante herramientas bioquímicas, entre las que destacan las enzimas, que son sustancias químicas
capaces de reconocer y cortar el ADN en puntos específicos o de unir fragmentos de ADN de distintas procedencias. Gracias a esta tecnología es posible producir medicamentos de una manera más simple y barata. Así, podemos encontrar en las farmacias insulina producida en bacterias, una vacuna contra la hepatitis B fabricada por levaduras y factores de coagulación para el tratamiento de la enfermedad llamada hemofilia generada en células de mamífero en cultivo. Estimados estudiantes, después de escuchar el texto, escriban un listado de términos relacionados con la biotecnología que les ayudarán en sus explicaciones. Rosana, ahora vamos a comprender cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo. Utilizamos el ejemplo del gen relacionado con la fabricación de insulina. La técnica de ingeniería genética empleada consiste en extraer de células humanas el gen que porta la información para fabricar insulina humana. Este gen es un fragmento del material genético, es decir, del ADN. Se introduce dentro de bacterias que son organismos fáciles de cultivar en el laboratorio. Las bacterias que incorporaron el pequeño fragmento de ADN se denomina entonces organismos genéticamente modificados o GM. Es así que las bacterias que tienen el gen humano de la insulina se multiplican a un ritmo veloz y a medida que lo hacen producen grandes cantidades de insulina humana, entre otras sustancias. La insulina humana se extrae de las bacterias, se purifica y se vende como medicamento. La sustancia obtenida por ingeniería genética, en este caso insulina humana, se denomina insulina recombinante. Nuevamente escuchamos cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo. Para ello, utilizamos el ejemplo del gen relacionado con la fabricación de insulina. La técnica de ingeniería genética empleada consiste en extraer de células humanas el gen que porta la información para fabricar insulina humana. Este gen es un fragmento del material genético, es decir, del ADN. Se introduce dentro de bacterias que son organismos fáciles de cultivar en laboratorio. Las bacterias que incorporaron el pequeño fragmento de ADN se denominan entonces organismos genéticamente modificados. Es así que las bacterias que tienen el gen humano de la insulina se multiplican a un ritmo veloz y a medida que lo hacen, producen grandes cantidades de insulina humana, entre otras sustancias. La insulina humana se extrae de las bacterias, se purifica y se vende como medicamento. La sustancia obtenida por ingeniería genética, en este caso insulina humana, se denomina insulina recombinante. A manera de ideas clave, te presentamos lo siguiente. La biotecnología es la utilización de seres vivos o parte de ellos, con el fin de obtener productos de interés para las personas. La biotecnología
es una ciencia moderna, pero reúne técnicas y métodos conocidos desde la antigüedad, como la fabricación del pan, la mejora de raza de animales y la obtención de plantas con mayor producción de frutos. La ingeniería genética es una herramienta de la biotecnología. Repito, la biotecnología es la utilización de seres vivos o parte de ellos, con el fin de obtener productos de interés para las personas. La biotecnología es una ciencia moderna, pero reúne técnicas y métodos conocidos desde la antigüedad, como la fabricación del pan, la mejora de la raza de animales y la obtención de plantas con mayor producción de frutos. La ingeniería genética es una herramienta de la biotecnología. Muy bien. Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto con toda la información que se ha presentado y las ideas que has ido construyendo e información de tu texto de Ciencia y Tecnología, cuarto año del Minedu, sustenta que el material genético de una especie puede ser aislado y transferido para la expresión de determinados caracteres mediante técnicas en biotecnología. Tú puedes. Para ello, escribe un resumen de ideas que explique qué es la biotecnología y cómo se realiza la manipulación de la información genética. Esta explicación la realizarás teniendo en cuenta los siguientes criterios. Presenta de una manera organizada y coherente las ideas. Sustenta el proceso de introducción de genes de un organismo a otro para mejorar alguna característica de interés. Explicar las siguientes preguntas te ayudarán a sustentar. ¿Qué es la biotecnología? ¿Cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo? ¿Cuáles son los usos de la biotecnología? Compara tus respuestas iniciales con las que ahora has construido. Tu producto, regístralo en tu portafolio. Repito, escribe un resumen de ideas que explique qué es la biotecnología y cómo se realiza la manipulación de la información genética. Esta explicación la realizarás teniendo en cuenta los siguientes criterios. Presenta de una manera organizada y coherente las ideas. Sustenta el proceso de introducción de genes de un organismo a otro para mejorar alguna característica de interés. Explicar las siguientes preguntas te ayudarán a sustentar. ¿Qué es la biotecnología? ¿Cómo es el proceso de inserción de genes en un organismo? ¿Cuáles son los usos? Compara tus respuestas iniciales con la que ahora has construido. Tu producto, regístralo en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tu competencia, describe una aplicación de la biotecnología en animales, plantas u otros. Consulta información válida. En la próxima sesión vamos a fundamentar su posición considerando las implicancias éticas y sociales del uso de la biotecnología relacionando con el bienestar de las personas. Para seguir fortaleciendo tu competencia, describe una aplicación de la biotecnología en animales, plantas u otros. Consulta información válida. En la próxima sesión vamos a fundamentar su posición considerando las implicancias éticas y sociales del uso de la biotecnología relacionando con el bienestar de las personas. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe organizar en su portafolio el trabajo del día de hoy
y realizar la tarea con autonomía y responsabilidad. Orientaciones para el docente. Estimado docente, la retroalimentación que ofrezcas al estudiante debe estar orientada a que el estudiante sustente con información científica que el material genético de una especie puede ser aislado y transferido para la expresión de determinados caracteres mediante técnicas en biotecnología. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.